voz de las candidatas y los candidatos que integran las listas de las primarias. Así que ya tenemos en nuestro móvil a una de ellas y tiene presentación. Hoy, Cele Fierro. Nació en Córdoba. Es dirigente del Movimiento Social de los Trabajadores. Estudió Trabajo Social. Consejera superior de la Universidad Nacional de la Patagonia. Se presenta como precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad en la ciudad de Buenos Aires. Ahí las vemos a las dos en el móvil. Maya, ¿cómo te va? Bienvenida y bienvenida también a Cele, pero bueno, la presentación es tuya, May. Hola Meli, bueno, muchas gracias. En este momento nos encontramos en el cruce de Ángel Gallardo y la avenida Corrientes, donde la interrumpimos unos minutos a Cele Fierro de su actividad del día de hoy. Bueno, ella, como recién decían en la presentación, es precandidata a diputada nacional por el MST del FITU. Quería preguntarte, Cele, leí un artículo que escribiste donde decís que la izquierda necesita actualizarse y que tu propuesta también se diferencia de la propuesta de Del Caño y de Bregman. Quería saber entonces cuáles eran esos diferenciales. Bueno, gracias Maya, buenos días. Hola Meli. Hola, buen día. Sí, para nosotros es muy importante. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Plantear que hace falta ampliar a la izquierda, que hace falta fortalecerla, que tenemos que lograr ser una fuerza para ser vista por millones, para ser una alternativa real. Y en esto por eso presentamos nuestra lista en estas pasos del Frente Izquierda Unidad, ratificando la unidad, que eso ha sido muy importante para nosotros desde 2019, que hemos llamado a más fuerzas a que sean parte, pero también queríamos aprovechar justamente estas elecciones para plantear la necesidad de ser alternativa, porque si no siempre nos plantean que hay dos posiciones, a mí me gusta llamar este binarismo político, que o es la derecha o el falso progresismo. Bueno, la izquierda tiene que ser la opción y nosotros creemos que hay que terminar con el dogmatismo, muchas veces que se nos acusa, el sectarismo, y abrirnos a poder discutir con más sectores, con la izquierda social, con la izquierda independiente, porque en esta ciudad, como en todo el país, pero en esta ciudad en particular, es mentira que la población es de derecha. Acá han sido enormes las movilizaciones de derechos humanos, la ola verde, las distintas peleas en defensa de lo socioambiental. Cele. Bueno, ahí hay un sector grandísimo que se referencia en la izquierda y nosotros tenemos la responsabilidad de abrir el Frente de Izquierda Unidad para que sean parte y no solamente como votantes, sino activos de un gran movimiento político de izquierda, que es lo que estamos proponiendo. ¿Cómo estás? Sí, Bienvenida. No, perdóname, perdón que te Hola. interrumpa. Bienvenida. Bueno, te voy a tutear porque sos muy joven, así que si me permitís, Sí, por supuesto, me parece no hay ningún problema. que da un poco más de fluidez en algunos casos. Permiso, con tu permiso me voy a manejar así. Vos recién decías algo que, por eso lo anoté, una alternativa real. Pusiste la palabra real, ¿no?, en tu discurso. Y últimamente, cuando nosotros hablamos con otros referentes de la izquierda, que obviamente compiten en las primarias con el espacio que vos integrás, a veces la sensación que me queda es esa. Y cuando les preguntamos, bueno, en definitiva, ¿será que las propuestas de la izquierda, que es muy interesante que terminen estando dentro del Congreso para que haya distintas representaciones políticas, por supuesto, pero que para muchos son como propuestas que quedan en lo ideológico, en lo descriptivo, pero que después son poco aplicables? Porque cuando a veces le hemos preguntado nosotros al actual diputado, y que también es precandidato el diputado Giordano, y le decimos, bueno, ¿cuáles son las propuestas? La propuesta es no pagarle al fondo, por ejemplo. Entonces yo me pongo a pensar desde el ciudadano de a pie, ¿esa es una propuesta en sí misma? ¿Cuáles son? Eso es lo que queremos escuchar nosotros. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes vienen para traer adentro del Congreso que sean reales? Que la gente pueda decir, yo voy a votar a esta candidata o a este candidato porque va a generar este cambio en el Congreso. Mira, creo que lo primero es muy importante que la izquierda tenga ese espacio en las bancas, en el Congreso, en la legislatura, porque mucho de esto que vos me decís que se plantee y se cuestione es porque está la izquierda ahí.
Entonces, para nosotros no es menor la discusión en relación al Fondo Monetario Internacional, pero como propuesta concreta, por ejemplo, nosotros decimos que hay que terminar con la pobreza, que hay que terminar con la desocupación. No puede ser que en nuestro país hoy tengamos casi el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, que las trabajadoras y los trabajadores asalariados no lleguemos a superar la línea de pobreza. Entonces, para eso hay que dar cambios profundos en el camino que se ha definido. Entonces, lo del fondo tiene una relación directa, porque si nosotros seguimos pagando al Fondo Monetario Internacional, eso va a hacer que haya más ajuste. Por eso también está esta discusión de quienes te plantean que, por ejemplo, va a haber redistribución, va a haber trabajo, se van a garantizar derechos, acordando con el Fondo Monetario Internacional, nos mienten. Entonces, eso lo primero para que quede claro. Y después la otra propuesta, que tiene que ver de dónde salir los fondos, que creo que es clave para poder discutir. Nosotros somos un sector que creemos que los ricos, las corporaciones tienen que pagar siempre. Siempre. Y esos fondos tienen que estar destinados, por ejemplo, a hacer un gran plan de obras públicas, por ejemplo, que generen trabajo genuino. Recién decíamos, bueno, ¿qué propuesta concreta? Bueno, un gran plan de obras públicas generaría miles de trabajos, de puestos de trabajo genuino. Y les agrego algo más, que si ese plan de obras públicas es para una construcción de viviendas, garantizaríamos otro derecho, que en nuestro país hay más de 3 millones de familias con problemas habitacionales. Entonces son propuestas concretas, pero que tienen que ver y tienen una relación directa con la orientación política si se sigue avalando una deuda que es un fraude, como lo ha denunciado el propio gobierno nacional, o si esos fondos se destinan a estos planes. Y les digo algo más, porque para nosotros, para que pueda discutir toda la población, lo más importante es que se informe. Entonces, sobre lo de la deuda, como siempre hay muchas dudas de, bueno, ¿qué pasa si no pagamos? ¿Por qué, como la deuda se contrajo, hay que pagarla? Bueno, nosotros decimos que tiene que suspenderse los pagos y que se investigue. Y no solamente que se investigue puertas adentro, que toda la población sepa lo que está pasando, en qué se utilizaron esos fondos, por qué de verdad es ilegítimo, por qué es fraudulento, por qué hay legislación internacional que plantea las deudas odiosas, que son las que no garantizan se gastó no garantizando ningún derecho para las mayorías. Entonces creo que en eso hay una relación directa para poder bajar a tierra el por qué nosotros decimos que no hay que pagar la deuda externa y hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, aunque no es nuestra única propuesta, pero que tiene un punto que es transversal justamente para poder desarrollar el resto a partir de una soberanía económica real, rompiendo con el imperialismo. Perdón, ¿qué tal? Martín de Natale, la saluda, Fierro. Ahora también creo que habría que decirle escucha, a... Me parece que no nos está escuchando porque... ¿Nos está escuchando ahí? Meli, en este momento no estamos escuchando lo que nos preguntan en el piso. Ahora vamos a volver. No sé si van a querer seguir por ahí, si no, bueno, yo aprovecho para preguntarle a... Bueno, ahora vamos a volver con Maya, la típica situación donde se te apaga el retorno, no nos escuchaba, me di cuenta porque hizo así, ¿viste? Bueno. Y por ahí estaba Maya tratando de hacer malabares. Y el planteo que me parece que vale la pena hacer o preguntar en estos casos, pues la izquierda siempre ha planteado este tema de que no hay que pagar la deuda. Ahora bien, la otra contracara es el no pago de la deuda, lo que implica, ¿no? Las consecuencias que significa que un país que no paga deudas ingresa en default. Esto significa automáticamente la eliminación de o la imposibilidad de que haya inversiones a largo plazo, la posibilidad concreta de que haya empresas de determinados países que se vayan del país. Es decir, hay riesgos claros que también hay que plantearlos y contarlos y decirlos cuando uno dice, bueno, no hay que pagar la deuda externa. Perfecto, es una propuesta, es una idea, pero también me parece junto con eso, eso es un poco lo que queríamos discutir con la diputada, ¿no? Sí, cuando dijo hay que terminar con la pobreza y que los ricos sean los que paguen más, ¿por qué la izquierda? Yo vuelvo siempre con el mismo punto, pero ¿cuál es el argumento mediante el cual la izquierda, está bien que Cele no es diputada, así que sería injusto pedirle a ella precisión sobre esto, pero debe, al compartir un espacio político, debe tener la respuesta, ¿por qué no apoyaron el aporte extraordinario a las grandes fortunas? Porque yo creo que aquellos que se sienten identificados con la manera de ver la vida de la izquierda, esperaba cuanto menos esta cuestión de decir, bueno, que los ricos
subsanen ahora en parte lo que están pasando los pobres de este Porque país. en muchos temas la izquierda queda como tan fundamental en sus enunciados, que por cómo se hace la distribución del aporte solidario, por cómo se implementa, o a veces por quién tiene que ser el organismo que supervise estas cuestiones, termina votando en contra. Porque cuando te viene un proyecto oficialista, por lo general te viene una buena iniciativa, pero te viene con algo de más poder para algún organismo. Me acuerdo del caso de Aerolíneas en su momento, que era una iniciativa que podía convocar a la izquierda, pero que tenía algunas cositas que no le gustaban del todo. Claro. Porque, hay un fenómeno interesante en este tema del voto joven que hablábamos hoy, ¿no? Sobre todo con la izquierda, porque es un voto que tradicionalmente fue para la izquierda. Sí, totalmente. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Captó muchos votos de la juventud, los sectores de izquierda. Ahora, hoy está presentado este voto como un voto que se está disparando, el voto joven, para sectores más de centro-derecha. Milei es el gran candidato de los jóvenes. Claro, por hoy. Y la razón me parece que explica un poco todo esto, es que es un voto también que va en contra del sistema. Cuando Milei dice hay que quemar el Banco Central, hay que dejar afuera a todos los políticos, bueno, es un voto y una convocatoria, un voto, me parece casi fuera del sistema, ¿no? Lo que hace atractivo a los sectores jóvenes. Y esto me parece que es un punto que hoy la izquierda o cualquier otro partido deben de estar muy preocupados. En el gobierno están muy preocupados por el voto ese. Sí, porque en algún momento también el sector joven de la sociedad se vio muy seducido por los ideales de la cámpora y fueron detrás de eso. También es cierto lo que decía recién la diputada y yo creo que, perdón, la precandidata sobre, bueno, es mentira que esta es una sociedad que es de derecha. Y yo también creo que es mentira, pero con lo que creo que evidentemente es mentira es que ya no hay derechas e izquierdas tal como las conocemos y las concebimos y que gran parte de todo esto empezó a gestarse en toda Latinoamérica, a ponerse de manifiesto en las calles. Y no se olviden lo que pasó hace 2 años ya, creo que en Chile, a donde por la cuestión del boleto, del subte, empezaron tibiamente los jóvenes a cuestionarse otras consignas sociales y que me acuerdo mucho la mirada que había leído sobre un filósofo chileno que concretamente decía, acá lo que encendió la chispa para que los jóvenes salieran, jóvenes principalmente, pero después se encolumnaron otros, fue el sentimiento de frustración. Claro, y esto... Sí. Que ya de por sí es un sentimiento, digamos, que subyace en la juventud por naturaleza, se incrementa frente a otros escenarios, porque la pandemia te trae frustración, el cierre de actividades económicas te trae frustración, la falta de... Pero de nuevo, ¿qué propuestas tiene la izquierda, la derecha o el neoliberal, no sé, o quien fuere? ¿Qué es la propuesta para generar empleo joven? ¿Dónde está? Claro, sí, tal cual. Sí, es un fenómeno, bueno, todos los fenómenos, muchos fenómenos revolucionarios del Mayo francés en adelante, claro, y más atrás también, vienen de los sectores jóvenes. Y como bien vos decís, Meli, habría que plantear, bueno, qué propuesta concreta se presenta desde estos grupos, por ejemplo, en el caso de la precandidata Fierro, cuando dice, bueno, hay que generar más empleo. Y cuando dice, hay que generar un plan de obra pública para generar empleo. El gobierno lo está tratando de hacer eso, ¿no? Hay un plan de obra pública con incursión de el potenciar trabajo con la búsqueda de trabajo genuino. Por eso digo, habría que ver en última instancia, profundizar estas propuestas para ver en qué se diferencian realmente de lo que está haciendo hoy el gobierno nacional o lo que plantea el resto de la oposición. Todos los gobiernos, han llegado con esto de vamos a hacer obra pública, vamos a ver la obra pública, que es un sector que te dinamiza un montón de otras actividades. En diferencia con lo que hizo el kirchnerismo hasta 2015, o lo que empezó a hacer ahora desde 2019, que es más o menos una continuidad, el gobierno de Cambiemos había tenido esa variante de la participación público-privada en los proyectos, que fue algo distinto, sí, que era más participación de los privados directamente, que finalmente luego
se fue quedando por el tema de la situación económica y finalmente desarmada por el nuevo gobierno, pero ahí se mostraban como dos modelos distintos a salir del tradicional, digamos, de la obra pública en manos del Estado con lo recaudado por impuestos. Ahora es verdad lo que dice Martín, que hay que ver concretamente la izquierda, más allá del enunciado, queremos más obra pública, porque cualquiera que llegue a gobernar te va a decir quiero hacer más obra pública, sí. Decir cómo. Claro, porque a mí, de nuevo, me llamó la atención positivamente que ella arrancara. De nuevo, estamos hablando de ella sin ella porque hubo un problema técnico, estamos tratando de regresar al móvil porque la idea obviamente era poder charlar todos estos temas con la precandidata Cele Fierro, o sea, obviamente es por eso estamos haciendo referencia a lo poquito que alcanzó a decirnos hasta que la recuperemos técnicamente. Pero digo, me interesaba mucho que ella había arrancado su exposición diciendo queremos ser una alternativa real, y eso me parece que venía a traer algo distinto de lo que veníamos escuchando de otros precandidatos dentro de la izquierda. Creo que el otro grupo de la izquierda está ofendido con que estos hayan armado alternativas distintas y digamos, y se siguen presentando como una izquierda unida que no está nada unida. Porque mira, justo te iba a decir acá que habíamos preparado un cuadro en lo que tenía que ver con paridad para dale, contar a lo largo del programa, pero sí. Además, como hicimos un repaso de lo que son los candidatos, los precandidatos en cada lista, vos en la ciudad de Buenos Aires tenés lo que vos decís, esta lista de la candidata que estábamos hablando ahora, Celeste Fierro, que se enfrenta con Miriam Bregman, que es la primera candidata de la otra lista de la izquierda. Bueno, ahí después lo vamos a ver a lo largo del programa, pero ahí tenés dos mujeres en la lista de la izquierda para la ciudad. Y además hay otra lista de Winocar, y tenés otra de Marcelo Ramal y una quinta de Zamora. O sea, la interna es de estas dos, pero esas tres van ni siquiera interna. Van cada uno por su espacio, que tienen que lograr el piso. El piso, ¿no? Claro. El piso lo que para habla poder, de una fractura total de la izquierda, por eso, ¿no? Lograr un piso que es determinada cantidad de votos, que no son pocos, para poder competir en las generales de noviembre. ¿De cuánto es el piso que tienen que tener? ¿0.5% del padrón? Sí, creo que 0.5 de, no sé si de los votos válidos o del padrón. De los votos válidos, sí. De los votos válidos. Claro. Que no es poco. Ya seguimos con ese tema. Vamos a repasar a propósito de esto lo que dice la diputada, lo que dijo en la pantalla de TV la diputada Caliba. De aquella plataforma a la que suscribimos todos los partidos que conformamos el Frente de Todos, a esta realidad pandémica atravesada por la crisis, por el endeudamiento del país. La verdad que debo decir que este año recorrido ha sido un año de mucho esfuerzo y de muchos logros. Muchos logros porque nosotros luchamos por tierra, techo y trabajo, pudimos ingresar un proyecto que tiene todos los avales. Por ejemplo, si vamos a los problemas profundos de Salta y de todo el país, como es el acceso a la vivienda, y debemos decir que dimos pasos muy importantes. Queremos que nuestro programa de tierra, techo y trabajo salga desde ya, porque ahí planteamos resolver 3 millones de puestos de trabajo y construir 350.000 viviendas o soluciones habitacionales. Tuvimos todo el apoyo del bloque, tuvimos todo el apoyo de los ministros del Ejecutivo más importante durante el 2020. Pudimos presentar ese proyecto, nos acompañaron las diputadas y diputados no solo de nuestro bloque, sino de otros bloques. Así que ese anhelo, que además lo trabajamos muchísimo en la campaña, lo pudimos concretar. Ahora tiene que llegar obviamente a labor parlamentaria, tiene que examinarse. Hay muchas otras iniciativas parecidas en el mismo sentido y queremos que llegue al recinto. Desde el punto de vista de la campaña en cuanto a las problemáticas de género, bueno, pese a la pandemia pudimos tratar el proyecto IBE, lo discutimos, se aprobó, fueron jornadas históricas. Respecto de la violencia de género, que era también un eje en mi campaña, dimos pasos muy importantes. Necesitamos ahora que el Plan Nacional de Acción y Lucha contra las Violencias por motivo de género que tiene el Ministerio de Género, que fue otra promesa de campaña que se cumplió, es decir, vamos dando pasos firmes en poder hacer que ese contrato electoral que se establece con la gente que nos vota se cumpla y avancemos. Bueno, ahí estaba la diputada Caliba y ahora sí, volvemos al móvil con Maya y con la precandidata Cele Fierro. Las escuchamos. Así es, Meli, seguimos con Cele Fierro aquí al lado con nosotros, que interrumpió su actividad para poder participar de esta entrevista. Ella, precandidata a diputada nacional por el MST
en el FITU, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Y recién te hacía una consulta porque me contabas que venías de Cancillería. ¿Qué hicieron allí? Sí, estuvimos en Cancillería presentando una nota para exigir que el gobierno nacional no reconozca al gobierno talibán en Afganistán y que se rompan relaciones. Y lo decimos para defender los derechos humanos en general de toda la población, pero en particular de las mujeres y la disidencia, porque creemos que es clave que no haya ningún tipo de retroceso, que no se gobierne con el Corán en la mano, haciendo que se caigan todas y cada una de las garantías de los derechos hacia las mujeres en particular, y también planteando que no va el discurso de que va a ser un gobierno moderado porque ahora va a permitir que las mujeres terminen la primaria. Bueno, creemos que el gobierno argentino tiene que tomar una decisión política fundamental para romper y no reconocer este gobierno, y por supuesto llenar de solidaridad, como nos ha enseñado y hemos sido parte de esta gran marea feminista que recorre todo el mundo, porque también hay que decirlo que hay mucha resistencia, y creo que es clave poder que se sepa que en todo el mundo hay compañeras y compañeros llevando la mayor solidaridad para quienes hoy enfrentan este gobierno completamente reaccionario como es el talibán. Martín. No, recién retomando un poco la pregunta y que quedó ahí picando en el aire, es que usted planteaba el tema de no pagar la deuda como una propuesta concreta, y la pregunta es qué pasa y cómo explican una Argentina que si no paga la deuda entra en default, se van los inversores, puede haber empresas que directamente también se vayan del país. ¿Cómo explican eso a una persona común y corriente que no sabe quizás todas las repercusiones que puede haber detrás del no pago de una deuda? Sí, la realidad hay que plantear que ya se han dejado de pagar, no solamente en nuestro país, sino en otros países, y el no reconocimiento, la suspensión del pago, y le doy un peso importante a la investigación y que se conozca, creo que eso hace que exista y se eleve el nivel de conciencia de la mayoría de la población, porque hoy hay fondos que están yendo para pagar justamente una deuda fraudulenta. Entonces, la primera medida sería que si suspendemos el pago, esos fondos quedarían en el país, y como decía antes, no es la única propuesta, pero sí es clara en relación a la orientación política para poder generar trabajo genuino, para poder generar derechos básicos como el de una vivienda, para aumentar el presupuesto a salud, educación. Esas son parte de las propuestas que levantamos desde la izquierda y que los planteamos con mucha claridad, y que no solamente las planteamos cuando estamos en el Congreso en una banca, sino que acompañamos cada una de esas peleas. ¿Y qué pasa con todos estos sectores? Bueno, tendríamos que decir que estamos así ahora en el país, con una desocupación creciente, con una pobreza creciente. ¿A dónde están esas inversiones y para qué sector son? Porque ahí hay otro debate sobre cuáles son los motores económicos que impulsan los distintos gobiernos, porque ahí tampoco hay grieta, porque justamente lo que les interesa es recaudar dólares para pagar una deuda completamente fraudulenta. Entonces los motores con los que dan mayor cantidad de dólares en menor tiempo son las industrias que nos están saqueando, que nos están contaminando, que nos están matando. Entonces nosotros en eso también queremos discutir que, por ejemplo, se prohíban la megaminería, el fracking, los agrotóxicos, y que sean las comunidades las que discutan qué se produce, cómo se produce, dónde se produce. Entonces creo que es clave la información, porque también la desinformación es una política de Estado y de los distintos gobiernos para lograr avanzar con estos proyectos que lo único que nos están haciendo es traer más destrucción y no resolver ningún problema de las mayorías sociales. Entonces creo que eso es clave, y si estos sectores no quieren invertir, lo que hay que hacer, hay que avanzar en la estatización y que vuelvan al Estado, y nosotros lo planteamos y es parte de nuestras propuestas, por ejemplo, el comercio exterior, que seamos nosotros que decidamos qué se vende, qué se compra, qué ingresa al país, qué sale del país, todo el sistema financiero, todo el sistema bancario. Hay que discutir que sea estatal. Entonces, son propuestas claras que tienen que ver con un punto central, que es sobre la soberanía, que si seguimos atados al Fondo Monetario Internacional, esa soberanía no existe. Celeste, ¿cómo te va? Leonardo Fredes te saluda.
Hola, Leonardo. ¿Cómo andas? Hablábamos recién en el piso sobre, vos decís, tienen interna con el sector de Miriam Bregman y del Caño dentro del Frente de Izquierda Unidad, pero también aparecen otras 3 alternativas de izquierda en lo que es Ciudad de Buenos Aires, que van por fuera de la interna de ustedes, que son el Nuevo MÁS, Política Obrera y Autodeterminación y Libertad de Zamora. Ahora, con esa dispersión, digo, ¿no les termina jugando en contra que el electorado tenga tantas propuestas y que por ahí le impida a algunos llegar al piso, que creo que es del 0,5, ¿no? Sí. Primero, denunciar esa ley completamente antidemocrática que hace que las fuerzas minoritarias no logren pasar. Pero después, esto es parte de lo que charlábamos al principio, de esta necesidad de cómo transformamos a la izquierda en una alternativa mucho más fuerte y más grande. Y ha sido parte de la posición y de las propuestas que hemos llevado adelante desde el MST dentro del Frente de Izquierda Unida. Que la primera propuesta antes de cerrar esta alianza fue que todos los sectores participemos en un gran paso de toda la izquierda, que se expresen los matices, porque hay muchos que dicen, no, tenemos diferencias. Por supuesto que tenemos diferencias, porque no todos somos iguales, y justamente esa diversidad de voces hace que logramos fortalecer este espacio político en contraposición a los partidos de siempre. Lamentablemente se han negado poniendo por delante las diferencias, los personalismos. Por eso hay 3 listas que están por fuera del Frente de Izquierda Unida. Por eso nosotros reivindicamos haber logrado nuevamente presentar el Frente de Izquierda Unida, pero también está la discusión, y por eso digo que se podrían haber expresado estos matices, porque lo estamos demostrando con los hechos, es que en realidad, como hay diferencias en cómo lograr que la izquierda sea más amplia, más grande, nos presentamos, y esto hace que logremos discutirlo ahora y que después en noviembre vayamos todos juntos dentro del Frente de Izquierda Unida a enfrentar a los partidos del régimen. Yo les pregunto si no se cree a la mayoría de la población, a las votantes, a los votantes de la izquierda, si no es mejor lograr esta mayor unidad con todos los sectores para poder después tener esa fortaleza. Bueno, nosotros estamos convencidos que sí. Estamos convencidos, y por eso llamamos a todos los sectores, y por eso hacemos esta discusión hacia adentro del frente, y por eso nuestra lista se llama Reevolucionemos a la Izquierda, porque nosotros queremos dar vuelta a todo, porque entendemos que este sistema no nos va a dar ninguna solución más a las trabajadoras, a los trabajadores, pero también para lograr dar vuelta a todo, para tener esa potencia, hace falta que la izquierda también replanteemos algunas cosas. Entonces, que esos matices se puedan debatir, que todo el mundo los conozca en relación a cómo hacer más grande, creo que se va a fortalecer. Por eso llamamos a todos, a todas las compañeras y compañeros con quienes nos encontramos en la calle, en las luchas justas de todos los sectores, digo, de derechos humanos, las luchas socioambientales, con las compañeras y los compañeros que enfrentamos a las burocracias sindicales en los distintos reclamos. Bueno, ahí todos esos sectores tendrían que ser parte, y nosotras, desde nuestra lista, acá en la capital, llamamos a que sean parte. Y por eso queremos que terminan las elecciones, y esto tiene que ser una discusión hacia adelante también para transformarnos en esa alternativa muchísimo más amplia y hacer que los sectores que hoy están por fuera también reflexionen y vengan y participen. ¿Qué perciben ustedes? Porque nosotros recién lo estábamos conversando mientras lamentablemente se había complicado la cuestión técnica, estábamos debatiendo entre nosotros, que es una gran incógnita los jóvenes, ¿no? Ese sector a donde por ahí el tema de las vacunas no les importa tanto en términos de que eso genere o no genere un cambio en su voto. Las cuestiones económicas a veces por ahí no son tan trascendentales en sus casos. En algunos casos sí, por supuesto, porque tienen que sí o sí salir a buscar un laburo, pero muchos otros son jóvenes que viven todavía dependiendo de la economía familiar. Entonces, ¿cómo van a salir ustedes a la búsqueda de ese grupo social que vos decías, Martín, en términos de cantidad de votantes es importante? Son 7 millones la franja etaria que va de los 16 a los 25 años, ¿no? Claro. Pero para complementar lo que vos decís en la pregunta a Meli, también yo le agregaría, si ustedes no creen que hay un sector de este votante joven que hoy se está yendo a los libertarios, no tiene nada que ver con la izquierda, pero es un voto muy volátil, y que también es un voto antisistema, ¿no? Como hablábamos recién. Claro, que muestra de alguna manera, nosotros creemos, algún candidato que sea como un poco más rebelde.
¿no? O que proponga cosas más rebeldes. Sí, la realidad es que estos candidatos que se muestran como rebeldes son los que terminan defendiendo este sistema. Por eso se muestran como antisistema, pero después son, si los escuchamos, por eso me parece que es importante también plantearlo en este sentido de la juventud, la que pelea por no solamente un futuro, sino por un presente, en ningún momento va a creer que de la mano de los libertarios, que la única libertad que persigue es la libertad de explotación, va a venir alguna solución. Digo, ellos mismos plantean que el mejor presidente después de la última dictadura militar, y fíjense este dato, fue Menem, no solamente por el hecho de Menem, sino que toman a la última dictadura militar como parte de un ejemplo. En sus listas hay defensores de los genocidas. Entonces, en eso creo que hay que empezar a sacarles las caretas porque son los defensores de este sistema y quieren llegar a la juventud con este discurso que vienen por todo y en realidad lo único que quieren es seguir manteniendo esto como está, denunciando a la casta política, pero son parte de eso. Entonces, ahí sí, es la izquierda la que tiene este debate y la necesidad de llegar a todos estos sectores y es la juventud con la que nosotros nos encontramos todos los días. Yo decía antes, nosotros somos parte de la juventud de la gran marea verde por el derecho al aborto, somos de esta juventud que no solamente recorre todo el país, sino que también a nivel mundial en relación al reclamo contra el cambio climático. Sí. ¿Qué es lo que niegan estos sectores? Sí. Sí, Meli. No, perdóname. Sí, es cierto, ustedes pueden hacerse de parte de esas pibas de pañuelos verdes que salieron a colmar y a pedir por ampliación de derechos, pero también tranquilamente el oficialismo podría decir que ese grupo también les pertenece a ellos porque esa fue una promesa de campaña que el propio presidente de la Nación enarboló y que el propio presidente de la Nación con todo su equipo fue a defender al Congreso. Entonces, acá también con mis compañeros nos hacíamos antes la misma pregunta. ¿Cuál es en lo finito, la verdadera diferenciación que ustedes en definitiva tienen para hacerse respecto al gobierno? Porque cuando vos decías que lo que ustedes quieren es que se termine la pobreza, también yo te digo, bueno, el gobierno también quiere que se termine la pobreza. Yo no como defensora del gobierno, entendeme bien, sino para... No, te entiendo. El gobierno también evidentemente va a buscar bajar los índices de pobreza, porque eso no solo me parece que no puede dejar a nadie sensibilizado por esa situación, sino que ha intentado, por ejemplo, generar un aporte solidario extraordinario mediante el cual los más ricos cubran necesidades de los más pobres, que la izquierda no acompañó y que si querés ahora debatimos por qué. Pero se ha generado desde el punto de vista, digamos, ya estatal, distintos planes que tienen como propósito reconectar a los pibes con el colegio, darles computadoras, no sé, generar beneficios para las pymes para que empleen especialmente mujeres y personas no binarias y que entonces de esa manera rescatar un grupo de pibes desempleados y meterlos de vuelta en el sistema. Entonces, ahí también ustedes, ¿cuáles son las propuestas concretas que tienen ustedes? ¿O se acompañarían todas estas que viene llevando adelante el gobierno? Porque por ahí sí las acompañan. Mira, Meli, a mí me parece, por tu pregunta, pero para quienes nos están viendo, que creo que el debate hoy está puesto y que por eso también hay tanto descontento con el gobierno, porque no nos podemos olvidar que venimos de 4 años de un gobierno macrista que dejó todo por el suelo. Digo, endeudados, pobreza, la reforma jubilatoria. O sea, venimos de esa situación y el gobierno nacional gana las elecciones con la promesa de cambiar absolutamente todo, ese camino que había llevado adelante el gobierno de Macri. Entonces, después está la pandemia, entonces es parte de la excusa la pandemia. Bueno, no se puede poner de excusa la pandemia, porque yo tomo solamente algunos de los ejemplos que vos decías, porque nosotros si de verdad quisiera tomar medidas que vayan realmente a favor de las mayorías, tocando los intereses de los que más tienen, bueno, nosotros vamos a estar en la calle reclamando justamente por esas medidas, que es lo que hacemos regularmente. Sin embargo, la tibieza y que dicen que van a hacer una cosa y después terminan caminando hacia atrás, es lo que se termina viendo y por eso también hay tanto descontento. Yo solamente para poner algunos ejemplos. Digo, el año pasado se puso la IFE,
que es el ingreso familiar de emergencia. Sí. Un ingreso familiar de emergencia que nosotros estamos completamente de acuerdo, porque hubo familias que dejaron de tener ningún tipo de ingreso por la pandemia, por la cuarentena, pero fue un IFE que fue por 3 meses, que se pagó en 6 veces, o sea, en cuotas, 5.000 pesos por mes, y ni siquiera llegó a todos los que se habían anotado. Entonces, eso se hizo, pero era completamente insuficiente. Mientras tanto, se les garantizó el pago de los ATP a empresas que tenían espalda para pagar salarios. Entonces, ahí vemos en algo muy concreto, si a esas empresas de verdad se les exigía, como dice el decreto, que no se cumplió, que no se suspenda, que no se bajen los salarios, que no se despida, y había un control real, esa plata podría haber ido a un IFE que sea para más personas, de mayor costo, que sea de un costo real de vida, porque ¿qué familia podía vivir con 5.000 pesos en el medio de la cuarentena? Entonces, ¿está bien la asistencia? Por supuesto que está bien, pero es completamente insuficiente. En el medio se seguía pagando deuda, digo, son cuestiones claras sobre el manejo de la pandemia. Nosotros fuimos los primeros que dijimos, se tiene que poner todo al servicio de que en nuestro país se puede y se debe producir la vacuna. Lo primero que nos dijeron es que no se podía. Sin embargo, cuando se demostró que sí se podía, las vacunas que se hacían acá se iban a Estados Unidos, terminaron un sector en Europa, digo, y ahora seguimos discutiendo que faltan la segunda dosis, que hay todavía una población grande sin la primera dosis, cuando se fabrican acá. Entonces, si hubiera tomado una medida como propusimos nosotros de declarar de utilidad pública el laboratorio de Sigman, por ejemplo, hoy tendríamos a la mayoría de la población vacunada y además podríamos haber apoyado a las poblaciones de los países vecinos. Pero ¿por qué no se hace? Porque no se animan a tocar esos intereses. Entonces está bien el hashtag liberemos las patentes, pero cuando tienen el poder de hacerlo, porque eso se podría haber votado y se podría haber garantizado que se declare de utilidad pública para que se garanticen las vacunas acá, no se hizo. Y sobre el aporte solidario, que es un debate, nosotros propusimos un proyecto, que es que haya un impuesto permanente a los ricos, no solamente un aporte solidario por única vez. Claro. Porque lo vimos, o sea, ¿cómo le podemos pedir solidaridad a quienes no han sido solidarios nunca? Porque también es una mentira que en la pandemia perdimos todos. Hay sectores que no pierden nunca y que cuando tienen que ganar un poco menos, despiden a los trabajadores, los suspenden, les bajan sus salarios para seguir garantizando sus ganancias. Por eso nosotros creemos que hay que dar vuelta a todo y que la diferencia con este gobierno es que nosotros no nos arrogamos. Por ejemplo, la conquista del derecho al aborto. Fue las pibas, las mujeres desde hace años en la calle, en esa lucha, que hizo que se conquiste el derecho al aborto. Porque a mí también he escuchado muchas veces, bueno, es gracias a este gobierno. No es gracias a este gobierno, es gracias a la enorme lucha desde hace años que se logró enfrentar a los antiderechos, a los sectores más reaccionarios que aparte están también dentro de sus listas, porque no todos votaron a favor del derecho al aborto. Nosotros tenemos el orgullo de decir que como es una posición política, nuestra lista es 100% verde, no solamente porque apostamos y apoyamos que se garantice el derecho al aborto, porque no solamente que se haya votado la ley hace que se aplique, de hecho nuestras compañeras en la provincia de Salta han tenido que manifestarse para que se lleve y se garantice la IVE, porque no en todos lados se hace, en San Juan, y así podemos nombrar muchos lugares, porque no es solamente levantando la mano y votando, sino que después hay que garantizar que se aplique. Y después lo otro es la pelea socioambiental, porque ahí también hay una discusión no solamente hacia dónde está la juventud que está peleando, sino cuáles son las salidas, porque en campaña todos se pintan de verde, pero después son los mismos sectores que defienden y llevan adelante este modelo productivo que es completamente extractivista y que lo único que está trayendo es más destrucción. Entonces, en eso también hay un debate concreto y claro que si no cambiamos, si no mutamos a otro modelo productivo que no es el que les va a generar más dólares, sino el que nosotros decimos que tiene que generar lo que se necesita socialmente para las mayorías, vamos a terminar muy mal. Por eso creemos que hay que cambiar absolutamente todo. Tenés 5 minutitos más, si hacemos una pausa nos pueden aguardar un ratito ahí, ¿puede ser? Sí, no hay ningún problema. Bueno, Maya, danos un segundito también vos, por favor. En un ratito volvemos ahí hablando con la precandidata, hacemos una pausa, es breve y ya seguimos dialogando. Ya venimos.